Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Como era de esperar, cuando llegamos al lugar que servía la comida de Aisan, que a todos les gustaba, ya no estaban tensos y actuaron como ellos mismos. Hablaron sin parar, como si la boca solo fuera para hablar. De estar avergonzada por su volumen, me relajé y aplaudí cuando mis amigos dijeron que cantaran karaoke. Vamos, cantemos, Mai. Bo caminó hacia nosotras con su hijo y ayudó a Metaví a levantarse. ¿Qué canción quieres cantar? Dime, te la tocaré. Tu trabajo es solo sostener el micrófono y cantar. Eché un vistazo furtivo a la pequeña mujer, que parecía un poco tímida. Parecía que estaba a punto de llorar, así que extendí la mano y tomé su mano para consolarla. Está bien, solo canta. Soy una mala cantante. No es una competencia, solo canta, pero ¿estás segura de que es una buena idea? Por supuesto que lo es. Ninguno de nosotros sabe cantar. Todos animamos a que cantara Metaví. Aunque era un poco de presión, quería ver si la pequeña se llevaba bien con mis amigos. Bueno, Metaví enumeró las canciones que quería cantar y Bowl ayudó a tocar las canciones. Tal como ella dijo, y todo lo que Metaví tenía que hacer era sostener el micrófono y cantar. Tan pronto como terminó la introducción y Metaví comenzó a cantar, di algo, no me dejes colgada. Todos se quedan en silencio, incluso las personas en otras mesas se quedaron boquiabiertos y se miraron entre sí con pánico. La voz de Metaví era tan es peor que el aullido de un perro. No solo la voz era horrible, sino que estaba desafinada y cantaba con su propia melodía horrible. Incluso la pequeña hija de Bow lloró como si estuviera realmente triste. Pero debido a que Metaví tenía mucha confianza, continuó cantando sin preocuparse, ni por las demás personas ni por la melodía de la canción. Era como si la canción fuera suya y la cantó hasta el final sin que nadie se atreviera a quitarle el micrófono. Ella es hermosa, pero su voz es fea. ¿Deberíamos quitarle el micrófono? Aunque al principio nos sorprendimos, luego comenzamos a sonreír un poco y al final nos echamos a reír. El ambiente era más divertido que pesado. No me importaba lo mal que cantara Metaví. Estaba feliz de que la abogada pudiera llevarse bien con mis amigos sin tener que esforzarse. Ella también parecía feliz. Ella es linda. Cosol se acercó para sentarse a mi lado hablando de la novia que había llevado. ¿Con ella sentiste algo diferente cuando la besaste? Me sentí un poco avergonzada cuando hablamos de este tema y también me sentí un poco culpable. Le sonreí secamente. Ajá, es como una bofetada en la cara de alguna manera. Creo que soy una buena besadora, pero no pude hacerte sentir nada. A diferencia de una mujer ciega que no tiene que hacer nada más que conseguir tu corazón. Ella hizo algo, ella me besó. Solo pude besarte una vez. Después de eso, rompiste conmigo. Mi ex dijo eso y se rió casualmente. No sabía cómo reaccionar, así que puse el cabello que cubría mi rostro detrás de mi oreja y lo moví un poco para deshacerme de la incomodidad. Ella es muy hermosa. ¿Qué hace? Ella es ciega. ¿Qué puede hacer? Simplemente se queda en casa. Solía trabajar en el sector gubernamental. ¿Mejorarán sus ojos? Eso espero. Quiero mirarla a los ojos. Sería muy lindo. Miré a la persona que seguía cantando alegremente con Bowen y sonreí. Me parece algo familiar. No recuerdo dónde la he visto antes. Probablemente no sea ella. Ella no se rebajaría a nuestro círculo social. ¿Rebajarse? ¿Somos tan malos? ¿Ella puede estar contigo? ¿No? Entonces, ¿cómo se conocieron? Fue el destino. Intenté evitar la pregunta porque no sabía cómo explicar todo lo que había pasado. Era como una serie de televisión. Gemelas que ocupan el lugar de la otra y se enamoran. Abracadabra, ¿qué has estado haciendo además de besar? Traviesa. Me abracé fuerte y me froté los brazos porque no sabía dónde ponerlos.
¿Cómo podría hacer algo así? Ni siquiera sabe cómo ayudarse a sí misma. Pan, que se había movido a mi otro lado, se unió a la conversación y se inclinó sobre mí para hablar con Cosol. Parecía que había estado escuchando desde hace un tiempo. Ella es tan tonta. ¿Es esto lo que deberías decirle a mi ex, que es un chico? Le mostré los dientes a Pang, pero Cosol simplemente se rió como si esto fuera un tema general. Oye, si están juntas, hazlo hasta el final, es natural. Si no quieres hacerlo con un hombre, hazlo con una mujer. ¿Estás del lado de Punk? No, estamos hablando de eso. Me retorcí de nuevo para reducir mi tensión mientras miraba a la pequeña mujer, que bailaba de manera linda mientras canta. Cambiemos el tema, está bien, cambiemos de tema, hablemos de Metaví. Pang dijo esto seriamente, rompiendo el ánimo del ambiente. Ella tenía mi interés. ¿Está realmente ciega? Por supuesto que lo está. ¿Es algo que puedes fingir? Sí. ¿De qué estás hablando? Mi mejor amiga me miró fijamente, muy seria. No me lo estoy imaginando. Acerca de... Ella puede ver, pero puede que simplemente esté fingiendo estar ciega. Tonterías. He estado con ella por un tiempo. No pude notar nada de eso. ¿De dónde lo sacaste? Cuando fuiste al baño y la dejaste sola conmigo. Ajá. Hablé de esto y aquello. Y le bromeé sobre que me gustas. Tan pronto como dije eso, Pang me miró a los ojos para mostrarme que no estaba bromeando en absoluto. Metaví me miró fijamente. La fiesta terminó. Todos se despidieron y nos sonrieron mientras subíamos al auto. Hacía años que no me encontraba con mis amigos desde el incidente. Verlos nuevamente me permitió recargar energías. Era como si hubiera vuelto a despertar mi verdadero yo. Estoy tan llena, la comida aquí es excelente. La pequeña mujer me levantó el pulgar y tembló como si tuviera la piel de gallina. Estuvo tan delicioso que no pude dejar de comer. Debo haber subido de peso. No tienes que preocuparte por tu peso porque ya tienes novia. Ah, es cierto, tengo novia. ¿Estás fingiendo estar pasando un buen rato?